la tormenta parecía empeorar con cada minuto. Las gruesas gotas de lluvia caían pesadas sobre los techos, formando arroyos en las calles de la ciudad. Carlos, apretando el cuello del abrigo contra su cuello, estaba a punto de entrar en su coche cuando vio algo inusual en la entrada de su mansión. Una mujer, empapada y temblando, abrazaba su cuerpo mientras luchaba por protegerse de la lluvia bajo la marquesina. Su apariencia era la de alguien que no veía comodidad desde hacía mucho tiempo, la ropa rasgada pegada al cuerpo y el cabello lacio pegado a la cara. Estaba visiblemente embarazada. Carlos dudó por un breve momento. Tenía un compromiso urgente del que no podía llegar tarde. Pero algo en los ojos de esa mujer lo hizo detenerse. Era una mirada de puro desespero, una súplica silenciosa de ayuda. Sintió un nudo en el pecho, una compasión repentina que lo hizo reconsiderar sus prioridades. «No puedes quedarte ahí fuera», dijo él, sintiendo la urgencia en su voz. «Vas a agarrarte una neumonía». La mujer lo miró con los ojos muy abiertos, casi sin creer en la preocupación de ese extraño. Murmuró algo ininteligible, pero Carlos ya había tomado su decisión. Sacó el manojo de llaves del bolsillo, buscando la llave de la entrada principal. Mientras lo hacía, notó la manera en que sus manos temblaban, los dedos finos sosteniendo su vientre como si intentara proteger al bebé de toda esa intemperie. «Entra», dijo él, extendiendo la llave hacia ella. «Tengo que irme ahora, pero puedes esperar dentro de la casa hasta que vuelva. Hay comida en la cocina y toallas secas en el baño». La mujer se quedó paralizada por un momento, los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer la generosidad de ese hombre. Pero la urgencia en la mirada de Carlos no dejó espacio para preguntas. Ella tomó la llave con manos temblorosas e hizo un leve gesto con la cabeza, murmurando un «gracias», casi inaudible. Carlos apenas tuvo tiempo de registrar el acto. Miró el reloj, consciente de que cada minuto era precioso. Con una última mirada hacia la mujer, que ahora se apresuraba a abrir la puerta, entró en el coche y salió apresuradamente por la carretera. Mientras conducía, el pensamiento de la mujer ocupaba su mente, pero lo apartó rápidamente, concentrándose en el compromiso que tenía por delante. No podía llegar tarde, no hoy. Sin embargo, algo en su subconsciente le decía que esa decisión impulsiva tendría consecuencias inesperadas. 2 kilómetros después, la imagen de la mujer todavía rondaba su mente. Se preguntó quién era, de dónde venía, y por qué estaba en esas condiciones. Pero, más que eso, se preguntó qué había en el que lo había hecho confiar su casa a una completa desconocida. No era algo que él haría normalmente, y esa ruptura de su propia rutina lo dejó inquieto. Mientras la lluvia golpeaba el coche, sus pensamientos eran una mezcla de incertidumbre y curiosidad. No sabía que al volver, no encontraría solo una casa vacía, sino una verdad impactante que cambiaría todo lo que él pensaba sobre su propia vida. Carlos no podía sacar a la mujer de su mente mientras conducía de regreso a casa. La carretera mojada por la lluvia parecía extenderse infinitamente, y el sonido de las gotas golpeando el parabrisas solo aumentaba la inquietud que crecía en su pecho. Había algo extraño en la forma en que ella lo miró antes de aceptar la llave de su casa. Una mirada que mezclaba desesperación, reconocimiento. Sacudió la cabeza, intentando alejar la sensación de que había más en esa mujer de lo que podía ver. Al llegar a su mansión, estacionó el coche y caminó rápidamente hacia la entrada, sintiendo el peso de una preocupación indefinible. Al abrir la puerta, fue recibido por el calor confortable de su hogar, pero el ambiente parecía diferente, como si hubiera una tensión invisible en el aire. Escuchó voces provenientes de la sala de estar. Al acercarse, vio a su hermano Martín conversando con Paola, la cocinera. Ambos dejaron de hablar inmediatamente al verlo, y la expresión en el rostro de Martín hizo que el estómago de Carlos se revolviera. «Carlos, necesitamos hablar», dijo Martín, con una seriedad que Carlos rara vez veía en su hermano. Carlos asintió, tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mujer que dejé aquí?» Martín intercambió una mirada rápida con Paola antes de responder. «Se fue, Carlos. Pero hay algo que necesitas saber, algo que puede cambiarlo todo». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué descubriste, Martín?» «No fui yo quien lo descubrió», respondió Martín, su voz baja, casi como si estuviera revelando un secreto. «Fue papá». Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre, un hombre conocido por ser reservado y calculador, rara vez se involucraba en asuntos que no consideraba importantes. Si tenía algo que decir sobre esa mujer, entonces debía ser serio. Sin perder tiempo, Carlos subió las escaleras hacia el despacho de su padre, con la mente girando con preguntas sin respuesta. Encontró a su padre sentado en su sillón habitual, con los ojos fijos en un punto distante, como si estuviera perdido en pensamientos profundos. «Papá», comenzó Carlos, tratando de controlar la urgencia en su voz. «Martín dijo que tienes algo importante que contarme sobre la mujer que dejé entrar».
El padre levantó los ojos lentamente, y Carlos percibió un brillo de angustia que nunca había visto antes. Carlos, hiciste algo que siempre temí que sucediera, dijo el padre, su voz pesada con la gravedad de la situación. Esa mujer no es una desconocida. Carlos frunció el ceño, con la confusión aumentando. ¿Cómo es eso, papá? ¿Quién es ella? El padre respiró hondo, como si se estuviera preparando para una revelación dolorosa. Ella es tu hermana, Carlos. Una hija que tuve fuera del matrimonio, hace muchos años. Sabía de su existencia, pero nunca tuve el valor para buscarla. Y ahora, está aquí, sin saber quién es realmente. El mundo de Carlos parecía desmoronarse al escuchar esas palabras. La mujer que había acogido, creyendo que era una extraña necesitada, era en realidad parte de su propia familia. Una hermana perdida, cuya existencia había sido mantenida en secreto durante tanto tiempo. ¿Ella no lo sabe?, preguntó Carlos, con la voz casi quebrándose. El padre negó con la cabeza, el peso de la culpa evidente en sus ojos. No, Carlos. Y no tengo idea de cómo llegó hasta aquí, pero debemos actuar con cuidado. La verdad no puede ser revelada de cualquier manera. Carlos sintió una mezcla de sorpresa, ira y tristeza. Toda su vida había creído conocer a su familia, su historia. Ahora, todo estaba en cuestión. ¿Y qué sería del futuro ahora que este secreto estaba a punto de estallar? El silencio en el despacho de su padre parecía devorar a Carlos mientras intentaba procesar la revelación impactante. Su hermana. Una hermana que nunca supo que existía y que, de alguna manera, había encontrado el camino hacia su casa. La mente de Carlos giraba en 1000 direcciones, intentando juntar las piezas de este rompecabezas imposible. ¿Por qué nunca nos lo contaste? La voz de Carlos salió más áspera de lo que pretendía, pero la emoción lo dominaba. ¿Por qué lo ocultaste durante tanto tiempo? El padre de Carlos desvió la mirada, como si estuviera enfrentando una carga invisible que llevaba sobre sus hombros desde hacía décadas. Yo cometí un error, Carlos. Un error que me avergüenza profundamente. Cuando tu madre estaba embarazada de ti, tuve una aventura. No fue algo planeado, y traté de seguir adelante, pero la mujer con la que estuve quedó embarazada, y nació una hija. En aquel momento, hice lo posible para que ella tuviera una vida estable, pero mantuve la distancia. Pensé que lo mejor era no interferir, que sería menos doloroso para todos. Y estaba equivocado. Carlos se sintió dividido entre la ira y la compasión. Nunca imaginó que su padre, siempre tan austero y controlador, guardara un secreto tan devastador. ¿Y ella, mi hermana, ella sabe todo esto? El padre negó lentamente con la cabeza. No. Hasta donde sé, creció sin saber la verdad sobre su origen. Y ahora que ha aparecido, no sé qué hacer. Lo último que quiero es que descubra esto de una manera tan abrupta. Carlos sintió el peso de las palabras de su padre, pero sabía que ocultar la verdad por más tiempo solo podría empeorar la situación. Tenemos que decírselo, papá. Ella tiene derecho a saber, y nosotros tenemos la obligación de ser honestos. Lo sé, respondió su padre, con la voz cargada de tristeza. Pero, ¿cómo podemos hacerlo sin destruirla, o sin destruir todo lo que hemos construido? Carlos no tenía respuesta. El peso de esta nueva realidad parecía insoportable. Quería creer que había una manera de resolver todo esto sin herir a nadie, pero la verdad era que, sin importar cómo actuaran, las consecuencias serían inevitables. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó por la casa. Ambos se giraron en dirección al sonido, y Carlos sintió su corazón acelerarse. La mujer había vuelto. Él y su padre salieron del despacho y caminaron rápidamente hacia el vestíbulo. Allí estaba la mujer, con la misma expresión de confusión y agotamiento que había visto antes. Su ropa aún estaba húmeda por la lluvia, y su mirada era una mezcla de desesperación y esperanza. «Volviste», dijo Carlos, tratando de mantener la voz calmada mientras una tormenta de emociones rugía dentro de él. Ella asintió, con los ojos brillando con una intensidad que Carlos no lograba descifrar. «Yo no tenía a dónde ir. Perdón por invadir tu casa de esta manera, pero algo me trajo de vuelta». El padre de Carlos se quedó de pie a su lado, con el rostro rígido como una máscara. Sabía que estaba a un paso de revelar el secreto que había guardado durante tantos años, pero no sabía si encontraría las palabras correctas. Todo lo que quería era proteger a su hija, pero ¿cómo hacerlo cuando estaba tan cerca de la verdad? Carlos dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que necesitaba actuar, que la verdad no podía ser contenida por más tiempo. «Necesito preguntarte algo», comenzó, con la voz cargada de una sinceridad que esperaba que ella pudiera sentir. «¿Conoces a tu familia? ¿Sabes de dónde vienes?» La mujer frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. «¿Mi familia?
No. Es decir, crecí en un orfanato. Nunca conocí a mis padres. Siempre me pregunté por qué, pero nunca tuve respuestas. Sus palabras fueron como una daga para Carlos. Intercambió una mirada rápida con su padre, que claramente luchaba por mantener la compostura. La verdad estaba allí, a punto de ser revelada, y el impacto sería devastador. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Creo que puedo tener algunas respuestas para ti, dijo, tratando de mantener la calma. Pero, por favor, necesitamos ir con calma. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Ella lo miró, con los ojos ahora llenos de una nueva emoción, miedo. Miedo de lo que estaba a punto de descubrir, miedo de que su vida pudiera ser sacudida por verdades que nunca imaginó. Está bien, dijo ella, con la voz temblorosa. Solo quiero saber, quiero entender quién soy. Carlos asintió, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que estaba a punto de destrozar la vida de esta mujer, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino. Vamos a sentarnos, dijo, señalando hacia la sala de estar. Necesitamos hablar, y creo que mereces saberlo todo. La sala de estar estaba sumida en un tenso silencio. Carlos, su padre y la mujer se sentaron en los sofás, todos conscientes de que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría para siempre sus vidas. El padre de Carlos, normalmente tan firme y controlado, ahora parecía vulnerable, como si el peso de los años de secretos estuviera a punto de aplastarlo. La mujer, aún sin saber lo que estaba por venir, miraba a su alrededor, claramente incómoda con la atmósfera cargada. Se frotaba las manos, tratando de calentarlas, mientras esperaba alguna explicación. Antes que nada, comenzó el padre de Carlos, con la voz grave y vacilante. Necesito pedirte disculpas. Lo que estoy a punto de contarte es algo que he guardado por mucho tiempo, pero que debía haber revelado hace años. Ella lo miró, confundida. No entiendo, ¿de qué estás hablando? El padre de Carlos respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el coraje que tenía. Voy a hacerte una pregunta, y necesito que seas muy honesta conmigo. Durante tu vida, ¿hubo algún momento en que te preguntaste sobre tu origen? ¿Si realmente conocías toda tu historia? La mujer dudó, sus ojos se movieron nerviosamente mientras procesaba la pregunta. Siempre, admitió, con la voz baja. Nunca supe quiénes eran mis padres. Fui dejada en un orfanato cuando era un bebé, sin ninguna explicación. Lo único que siempre quise fue entender por qué me abandonaron. Estas palabras parecieron herir profundamente al padre de Carlos, quien apretó los puños, luchando visiblemente contra las emociones. Carlos, que estaba al lado, pudo ver lo difícil que era para él mantener la compostura. Pero sabía que la verdad necesitaba ser dicha. Te voy a contar la verdad, continuó el padre, con los ojos fijos en la mujer. Hace muchos años, tuve una relación fuera de mi matrimonio. No fue algo planeado, y sabía que estaba mal, pero sucedió. De esa relación, nació una hija a la que nunca tuve el valor de reconocer, aunque sabía de su existencia. La mujer abrió los ojos con sorpresa, las manos temblando mientras procesaba sus palabras. ¿Estás diciendo que yo, soy tu hija? Carlos sintió que el estómago se le revolvía al oírlo en voz alta. La verdad finalmente estaba siendo dicha, pero el dolor que causaba era casi palpable. Sí, confirmó el padre, con la voz entrecortada. Eres mi hija. Y me arrepiento todos los días de no haber hecho más para estar presente en tu vida. La mujer parecía paralizada, la revelación era demasiado abrumadora para ser comprendida de inmediato. Negó con la cabeza lentamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo puedes estar seguro? Carlos, sintiendo la necesidad de intervenir, se inclinó hacia adelante. Sé que es mucho para asimilar, dijo, tratando de sonar lo más calmado posible. Pero hay formas de confirmarlo, si lo deseas. Podemos hacer una prueba de ADN. Eso probará, de una vez por todas, si lo que él está diciendo es cierto. La mujer miró a Carlos, aún en estado de shock, pero había algo en su expresión que indicaba una pequeña chispa de esperanza. ¿Y si es verdad?, susurró. ¿Qué significa eso para mí? ¿Para todos nosotros? El padre de Carlos cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando encontrar la fuerza necesaria para responder. Si es verdad, entonces eres parte de nuestra familia. Y quiero hacer todo lo necesario para reparar los errores del pasado. Sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo intentar hacer lo correcto de aquí en adelante. La mujer se quedó en silencio por un momento, el peso de todo esto cayendo sobre ella como una avalancha. Finalmente, asintió, aún dudosa. Yo, quiero hacer la prueba. Necesito saber la verdad. Carlos se levantó, sintiendo que este era el primer paso para enfrentar la nueva realidad.
Voy a encargarme de eso de inmediato, dijo con determinación en su voz. Vamos a descubrir la verdad, juntos. El padre de Carlos parecía aliviado, aunque el peso de la culpa seguía presente. Gracias, dijo, con un leve asentimiento. Y, por favor, sepas que, independientemente del resultado, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarte. La mujer asintió de nuevo, aún procesando todo lo que había sido dicho. Si esto es verdad, dijo lentamente, mi vida va a cambiar para siempre. Carlos puso una mano suavemente en su hombro. Nuestras vidas, todos nosotros, vamos a cambiar. Pero, por ahora, vamos a dar un paso a la vez. Vamos a descubrir la verdad primero, y luego, lidiamos con el resto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones e incertidumbres. Carlos actuó rápidamente, organizando todo para la prueba de ADN, pero la espera por los resultados parecía una eternidad. La casa, que antes era un refugio de comodidad, ahora estaba inmersa en una tensión constante, como si todos estuvieran caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer. La mujer, cuya presencia ahora pesaba sobre todos como un misterio a punto de ser revelado, pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Se aislaba en una de las habitaciones de huéspedes, intentando entender qué significaría esta posible nueva realidad para su vida. Carlos, por otro lado, dividía su tiempo entre el trabajo y el cuidado de esta mujer que, tal vez, fuera su hermana. Se sentía responsable por ella, independientemente de lo que la prueba pudiera revelar. Su padre, visiblemente afectado, pasaba más tiempo que nunca en su despacho, evitando enfrentamientos y tratando de lidiar con la culpa que lo consumía. Finalmente, llegó el día. El teléfono de Carlos sonó a media tarde, y él supo de inmediato qué eran los resultados. Miró el aparato durante unos segundos antes de contestar, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. Del otro lado de la línea, la voz del laboratorio era tranquila y profesional. Señor Carlos, dijo la operadora, los resultados de la prueba de ADN están listos. Podemos enviarle un informe completo por correo electrónico, pero también podemos discutir los resultados por teléfono, si lo prefiere. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Prefiero discutirlo ahora, respondió, tratando de mantener la voz firme. Hubo una breve pausa al otro lado antes de que la operadora continuara. Según las pruebas realizadas, hay una coincidencia genética significativa entre usted y la señora que fue analizada. Esto indica, con un alto grado de certeza, que comparten el mismo padre biológico. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La confirmación llegó como una descarga eléctrica, recorriendo todo su cuerpo. Ella era realmente su hermana. Apenas podía procesar la información mientras la operadora seguía hablando, detallando aspectos técnicos que para él eran solo un murmullo. Gracias, logró decir, terminando la llamada. Se quedó parado por un momento, con el teléfono aún en la mano, tratando de reunir fuerzas para lo que venía a continuación. Sabía que tendría que contar la verdad a todos y enfrentar las consecuencias de ese resultado. Reuniendo todo el valor que tenía, Carlos se dirigió al despacho de su padre, donde sabía que él estaría. Tocó la puerta ligeramente antes de entrar, encontrando a su padre sentado en el escritorio, con la mirada perdida, como si hubiera estado esperando ese momento tanto como él. Tengo los resultados, dijo Carlos, sintiendo la tensión en el aire. Ella es realmente mi hermana. El padre de Carlos cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo el impacto de esa confirmación. Ya lo sabía, pero escucharlo, lo hace todo más real. Carlos se acercó, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. ¿Y ahora, qué vamos a hacer? ¿Cómo se lo diremos? El padre suspiró profundamente, pasándose la mano por el rostro. Ella merece saber la verdad, Carlos. No podemos esconder nada más. Pero necesito ser yo quien se lo cuente, necesito que ella lo escuche de mí. Carlos asintió. Entonces, se lo diremos juntos. Ella merece escucharlo de los dos. Ambos salieron juntos del despacho, con un peso casi palpable sobre sus hombros. Subieron las escaleras hacia la habitación donde la mujer estaba alojada. Carlos tocó la puerta, y ella abrió, mirándolos con una expresión de expectativa mezclada con miedo. Los resultados llegaron, dijo Carlos suavemente, tratando de preparar el terreno. Necesitamos hablar. Ella los invitó a entrar, y los tres se sentaron, el ambiente cargado con el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada. El padre de Carlos fue el primero en hablar, su voz temblando de emoción. Sé que esto es difícil de creer, comenzó él, mirando a los ojos de ella, pero los resultados confirmaron lo que ya sospechaba. Eres mi hija. Y lamento profundamente no haber formado parte de tu vida, por haberte abandonado cuando más lo necesitabas. Ella permaneció en silencio, las palabras de él la golpeaban con fuerza. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras trataba de procesar todo.
Yo soy tu hija, repitió, como si estuviera intentando darle sentido a esas palabras. El padre asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Sí, lo eres. Y sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea necesario para construir algo nuevo contigo. Ella guardó silencio durante un largo momento, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Toda mi vida, comenzó, con la voz quebrada, me pregunté por qué me dejaron sola, por qué nadie me quiso. Y ahora descubro que tengo una familia, pero es tan difícil aceptar esto. Carlos sintió un nudo en el estómago, entendiendo su dolor. Se inclinó hacia adelante, tratando de ofrecer algún consuelo. Queremos conocerte mejor, apoyarte. Sé que esto es mucho para absorber, pero queremos que sepas que ya no estás sola. Ella los miró a ambos, todavía luchando por aceptar la realidad. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? El padre de Carlos la miró con una expresión de tristeza, pero también de determinación. Ahora, depende de ti decidir qué quieres hacer. Sé que esto es mucho, pero si estás dispuesta, me gustaría empezar de nuevo. Construir una relación, si me lo permites. Ella permaneció en silencio por un tiempo, procesando la oferta. Finalmente, asintió lentamente, con las lágrimas aún corriendo. Yo, quiero intentarlo. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Carlos sintió una oleada de alivio, aunque sabía que todavía había un largo camino por delante. Pero este era el primer paso. Juntos, podrían intentar curar las heridas del pasado y construir algo nuevo, algo que tal vez, algún día, pudiera llamarse familia. Los días que siguieron a la revelación fueron una mezcla de emociones intensas para todos en la casa. La presencia de la mujer, ahora conocida como Sofía, trajo una nueva dinámica a la familia. Aunque aún estaba en shock por el descubrimiento, ella comenzó a abrirse, poco a poco, a la posibilidad de construir una relación con su padre y con Carlos. Carlos, por su parte, sentía una responsabilidad creciente de ayudar a Sofía a integrarse en la familia. Sabía que esto no sería fácil, no solo porque todos seguían procesando la verdad, sino también porque Sofía traía consigo un pasado lleno de incertidumbres y dolor. A la mañana siguiente de recibir los resultados del test de ADN, Carlos decidió que era hora de empezar a construir una conexión real con su nueva hermana. La encontró en la terraza, donde ella estaba sentada, observando el jardín. La mañana estaba clara, y la luz del sol se filtraba entre los árboles, creando sombras suaves en el suelo. «Hola, Sofía», dijo Carlos suavemente, acercándose. «¿Puedo acompañarte?» Sofía levantó la vista, sorprendida, pero luego esbozó una pequeña sonrisa y asintió. «Claro». Carlos se sentó a su lado, respirando el aire fresco de la mañana. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, absorbiendo la tranquilidad del entorno. Finalmente, Carlos rompió el silencio. «Sé que todo esto ha sido un gran shock», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Sé que llevará tiempo adaptarnos a todo esto, pero quiero intentarlo». Sofía lo miró, su expresión era una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Agradezco eso, Carlos. De verdad. Pero, es difícil. Toda mi vida ha estado llena de incertidumbres, y ahora, de repente, tengo una familia. Es surrealista». Carlos asintió, entendiendo su dificultad. «Me lo imagino. Pero quiero que sepas que tienes tiempo. No necesitas apresurarte en nada. Todos estamos aprendiendo a lidiar con esto». Sofía suspiró, mirando sus manos. «Me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera crecido sabiendo esto. Si hubiera crecido aquí, con ustedes». Carlos sintió una punzada de tristeza al escuchar eso. «Yo también me lo pregunto», admitió. «Pero, lamentablemente, no podemos cambiar el pasado. Solo podemos intentar hacerlo mejor de aquí en adelante». Sofía asintió, pero había algo más que parecía pesar sobre ella. «Carlos», comenzó, dudando, «hay algo que me gustaría entender. ¿Por qué mi padre nunca intentó buscarme? Sabía de mí todo el tiempo, pero nunca hizo nada. Yo, no puedo entender eso». Carlos sabía que esa era una pregunta que solo su padre podía responder, pero intentó ofrecer algo de consuelo. «Creo que tenía mucho miedo, Sofía. Miedo de cómo podría afectarnos a todos. Se equivocó, sin duda. Pero sé que ahora quiere corregirlo, si tú se lo permites». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Carlos. «Quiero perdonarlo», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. «Pero no sé cómo. No es fácil perdonar a alguien por abandonarte». Carlos sintió el peso del dolor de Sofía y extendió la mano para sostenerla de ella. «Sé que no es fácil. Y nadie espera que lo hagas de inmediato. Pero, con el tiempo, tal vez ustedes dos puedan encontrar un camino para entenderse.
Sofía apretó su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Espero que sí, Carlos. Realmente espero que sí. El momento entre los dos fue interrumpido cuando Martín apareció en la terraza, con el rostro un poco más relajado que en los días anteriores. Hola, dijo, acercándose. Perdón por interrumpir, pero pensé que les gustaría saber que el almuerzo está casi listo. Y papá quiere hablar con todos nosotros. Carlos asintió, sintiendo que este momento era inevitable. Vamos, entonces. Los tres se levantaron y se dirigieron al comedor, donde encontraron a su padre ya sentado en la mesa, esperándolos. La atmósfera estaba cargada, pero había una determinación clara en el rostro de su padre. Gracias por venir, comenzó, con la voz firme pero llena de emoción. Sé que estos últimos días han sido difíciles para todos nosotros, pero quiero aprovechar este momento para hablar del futuro. Todos se sentaron, y el padre continuó. Sé que cometí errores graves en el pasado, y que eso nos ha afectado a todos. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, quiero hacer todo lo posible para que podamos seguir adelante, juntos. Sofía, sé que es mucho pedir, pero espero que, con el tiempo, puedas perdonarme. Sofía lo miró, todavía luchando con las emociones, pero había una suavidad en sus ojos que no estaba allí antes. Quiero intentarlo. No será fácil, pero quiero intentarlo. El padre asintió, visiblemente aliviado. Es todo lo que puedo pedir, Sofía. Y estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. El almuerzo continuó en un ambiente de esperanza, aunque todos sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de que la familia podría encontrar un nuevo comienzo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas por la casa, Carlos sintió que algo había cambiado dentro de todos ellos. La revelación del secreto del pasado, por más dolorosa que fuera, había abierto puertas a nuevas posibilidades. Y ahora, era el momento de que cada uno de ellos decidiera cómo construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que una vez fue. Los meses que siguieron a la revelación fueron un periodo de intensos cambios y emociones para todos en la familia. Poco a poco, Sofía fue integrándose a la vida en la mansión, desarrollando una relación más profunda con Carlos, Martín y, principalmente, con su padre. La cicatriz de la ausencia paterna seguía ahí, pero la disposición de todos para reconstruir lazos trajo una nueva esperanza. Mientras Sofía se adaptaba a su nueva realidad, el embarazo avanzaba. La presencia del bebé se convirtió en un símbolo de renovación para todos. Para Carlos, el bebé representaba una nueva oportunidad de ser el hermano que nunca supo que podía ser. Para su padre, era una oportunidad de reparar los errores del pasado y estar presente como nunca antes lo había estado. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo papel dentro de la familia. Ella y Carlos empezaron a compartir momentos importantes, construyendo una amistad fuerte y verdadera. Él ayudó a decorar la habitación del bebé, eligiendo colores y muebles con cuidado y cariño, y juntos imaginaron el futuro de la niña que estaba por llegar. Finalmente, llegó el día del nacimiento. Era una mañana soleada, y todos en la casa estaban en máxima alerta. Cuando Sofía comenzó a sentir las primeras contracciones, fue Carlos quien la llevó al hospital, con Martín y su padre justo detrás. La ansiedad era palpable, pero también había un sentimiento de esperanza y renovación en el aire. Horas después, los gritos de Sofía dieron lugar al llanto de una recién nacida. Cuando el médico salió de la sala de parto, con una sonrisa tranquila en el rostro, todos supieron que la madre y el bebé estaban bien. Carlos sintió una ola de alivio y felicidad mientras esperaba afuera, con el corazón latiendo rápidamente. Poco después, le permitieron entrar. Al ver a Sofía sosteniendo al bebé en sus brazos, una pequeña niña de ojos brillantes y cabello oscuro, algo cambió dentro de él. Se acercó lentamente, sintiendo una emoción abrumadora apoderarse de su ser. Es hermosa, dijo suavemente, mirando el rostro de la recién nacida. Sofía sonrió, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Sí, lo es. Quiero que seas su padrino, Carlos. Sé que no hemos sido hermanos por mucho tiempo, pero significas mucho para mí. Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca esperó esto, pero sabía que quería estar al lado de Sofía y de su sobrina en cada momento. Sería un honor, respondió, emocionado. Su padre entró en la sala poco después, con una expresión de profunda emoción. Miró a Sofía, luego al bebé, y finalmente a Carlos, como si estuviera viendo a su familia completa por primera vez. Se acercó despacio, mirando a su nieta con un cariño que nunca había mostrado antes. ¿Puedo sostenerla?, preguntó con la voz entrecortada. Sofía asintió, pasando a su hija a los brazos del abuelo. Cuando él la sostuvo, una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Bienvenida a la familia, pequeña, dijo suavemente, sus palabras cargadas de amor y arrepentimiento. Haré todo lo posible para ser el abuelo que mereces.
Mientras observaba a su padre sostener a la bebé, Carlos sintió que, finalmente, la familia había encontrado su equilibrio. Las heridas del pasado no estaban completamente curadas, pero había un nuevo comienzo ante ellos, uno que prometía estar lleno de amor, comprensión y esperanza. Las semanas siguientes estuvieron llenas de risas y momentos de ternura. Sofía se adaptó a la maternidad con la ayuda de la familia, y todos se involucraron en el cuidado de la pequeña, que trajo una alegría renovada a la casa. El nombre elegido para la bebé fue Elena, un nombre que significaba luz y que parecía adecuado para la nueva vida que ella simbolizaba. En la última noche del verano, mientras el sol se ponía en el horizonte, la familia se reunió en el jardín, donde habían instalado un columpio para Elena. Carlos, Sofía, Martín y su padre se sentaron juntos, observando a la bebé jugar con curiosidad en el césped. Nunca imaginé que las cosas terminarían así, dijo Sofía, mirando a Carlos con una sonrisa serena. Después de todo lo que pasamos, es bueno saber que tenemos un futuro brillante por delante. Carlos asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sí, es bueno saber que, a pesar de todo, somos una familia. Y que siempre podemos empezar de nuevo. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la familia permaneció en silencio, apreciando el momento de tranquilidad. Elena soltó una risita y extendió sus brazos hacia el abuelo, quien la tomó con una sonrisa emocionada. En ese momento, bajo el cielo estrellado y con el futuro ante ellos, todos supieron que habían encontrado lo que siempre buscaron, una familia unida, a pesar de todas las adversidades. Y así, en medio de risas, amor y promesas de un nuevo comienzo, la historia de la familia se completó, con un final que, a pesar de todo, estaba lleno de esperanza y nuevos sueños.